Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, del 13 al 18, poquitos versículos. Perdón, la paella la ofrendan los padres de Raúl, que no se olvides, es una generosidad de los papás de Raúl. No sé si estarán, pero es que el padre ha tenido que viajar. Tu padre sí que va a estar, ¿no? Por lo menos le daremos las gracias a ella y un aplauso. Vamos al texto bíblico. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén, a la palabra del Señor. Señor, necesitamos urgentemente que tú nos hables, y queremos que ese día y ese momento sea aquí y ahora. Necesitamos hábitos diferentes, necesitamos cambiar cosas, Señor, que no te agradan. Por eso queremos que tú nos hables a lo profundo del corazón, que el Espíritu Santo se manifieste, Señor, y que tú nos hables, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a recibir, que sea todo para tu gloria y para tu honra, que nos haga meditar, Señor, en tu palabra y en aspectos de nuestra vida que deben de ser cambiados. No sé si todos conocéis el libro de Santiago. El libro de Santiago es muy sencillo, muy práctico y fácil de aplicar a la vida si uno se dispone a vivir agradando a Dios. Es muy sencillito, y a cada cosa que nos enseña, que nos habla, nos da una solución. Por ejemplo, empieza diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, nos dice qué hacer. Dice, pida a Dios, pero pida con fe, no dudando. Entonces, ¿tiene falta de sabiduría? Pide a Dios. Y ahora aquí nos da 3 cosas de la vida. En este pasaje leído nos habla de 3 situaciones de la vida que todos los mortales a este lado del sol tenemos que vivir en alguna que otra ocasión. Por ejemplo, si está alguno afligido, habla de la aflicción, que significa dolor, tristeza, amargura. La aflicción es una palabra genérica que abarca y que acapara muchas cosas que nos hacen sentir mal. Si está alguno afligido, dice qué hacer. Si está alguno alegre, dice qué hacer. Si está alguno enfermo, dice qué hacer. Entonces, a cada situación de la vida que nos toque vivir, Santiago nos dice la solución para cambiar esa situación. Si no cambia a veces, quizás será porque no aplicamos la enseñanza de Santiago, porque él nos da la solución a cada problema. Si uno va al médico porque no se encuentra bien y el médico le dice, tómate esto y sanarás, y si no sanas cambiarás, mejorarás. El propósito que cuando voy al médico es que me dé una solución a mi problema, y si le hago caso seguramente me ponga mejor. Pero entonces, cuando leemos de Santiago y vivimos situaciones que salen a la luz en la palabra de Dios y dice a continuación la solución, si la aplicamos, quizás esa situación pueda cambiar, quizás, seguramente, posiblemente. A veces aún como cristianos nos quejamos, nos rebelamos cuando vienen aflicciones, dolor, angustias a nuestra vida que nos quitan el sueño. En este momento, hoy, aquí y ahora, ¿qué cosas te quitan el sueño? ¿Habría alguno capaz de decir qué cosas le quitan el sueño? ¿Qué cosas le preocupan? ¿Qué cosas? ¿Alguno sería capaz? A mí lo que me quita el sueño, me tomo una pastillita y duermo como un bebé. Santiago dice que en esas aflicciones de la vida que te puedan venir, que si no te han venido ya,
no te preocupes que te vendrán. ¿Qué solución da? Orar. Fíjate qué sencillo lo pone. En las aflicciones, ora al Señor. ¿Estás pasando mal momento? Ora al Señor. Busca al Señor en esa situación tan difícil que te produce insomnio, que te produce, que te hace derramar lágrimas, que te desespera, que no ves la salida a esa situación, que parece que el mar de los problemas te va a tragar, y no hay solución, solamente llorar y llorar y llorar, impacientarte y ponerte nervioso, patalear, renegar, protestar, no sabemos qué hacer. Y Santiago, qué sencillo nos lo pone. Ora al Señor, ora al Señor, ten fe, esa situación puede cambiar. Si tú te quebrantas delante de Dios y dices, Señor, yo no puedo con este dolor, yo no puedo en esta situación, pongo esta situación delante de ti para que tú obres y cambie esta situación. Dios va a obrar, porque a Santiago nos enseña que aplicando la oración a situaciones amargas de la vida, Dios puede bendecir esa situación. Y si no cambia esa situación, porque quizás la voluntad de Dios sea otra, sí que te da paciencia y te da fortaleza para soportarla sin agonía. Te da la paciencia y la valentía para soportarla sin quejarte y sin murmurar y sin criticar. Dios da solución a esa situación, aunque la cosa no sea como a ti te gustaría o como tú quisieras, porque la vida a veces es más difícil que la realidad de las películas. Pero Dios siempre trae una solución a cada situación de la vida si lo buscamos de corazón. ¿Por dónde estás pasando? ¿Qué te quita el sueño? Nadie contesta. Todos estamos bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios que es bueno y no nos hace pasar tribulaciones. Pero yo sé que hay gente sin trabajo, que le cuesta llegar a fin de mes, que no puede pagar el alquiler. Yo sé que hay gente que está trabajando con mucho esfuerzo porque le duele la espalda, porque es un trabajo muy pesado. Gente que está trabajando al sol. Hay muchas situaciones, problemas familiares con los hijos rebeldes, problemas familiares en el matrimonio. Y Santiago, qué solución tan bonita da. No hay que pagar nada, no hay que buscar psicólogos para que saquen el dinero, aunque a veces no digo que no sea necesario, porque hay traumas que necesitan ser tratados por un especialista, pero lo sencillo que lo pone Santiago, quizás en las cosas sencillas se manifiesta más el poder de Dios y la gracia de Dios. Ora a Dios en esa situación. ¿Te has planteado alguna vez en esa amargura que estás viviendo, quebrantarte, arrodillarte y decir, Señor, no me levanto de aquí hasta que tú no cambies esta situación? Señor, no voy a parar de clamarte por esta situación hasta que tú no cambies esta situación. Oía de un pastor que decía que había hecho un ayuno con Gigi Ávila, Gigi Ávila, ¿no? Gigi Ávila. Y dice que estaba allí un día en la habitación con él, orando, ayunando, y ya estaba nervioso, impaciente, no sé qué, ya no podía estar de rodillas, no sabía cómo ponerse, se salía de la habitación, volvía y dice, cuando se daba cuenta, dice, y Ávila estaba allí orando en ayuno y habían pasado 6 o 7 días. Estaba el hombre, ya ha ido a la presencia del Señor, este hombre, parece que se ponía a orar y a ayunar de rodillas y se mantenía en esa posición 6 o 7 días sin moverse. Y el pastor decía, yo estaba 4 horas, ya no sabía ni cómo ponerme, me salía, entraba, cuando me daba cuenta habían pasado 5 o 6 días. Y el hombre ahí, esa es la actitud en las dificultades que la vida nos pueda traer. Esa es la actitud en los golpes que la vida nos pueda traer. Busca a Dios, no me levanto de aquí hasta que tú no cambies esta situación. No digo que Dios se mueva a misericordia porque tú lo condicionas a Dios, pero Dios sí que confiesa en su palabra que es misericordioso con aquel que lo busca de corazón. No está obligado a nada Dios, pero en su misericordia contesta la aflicción del justo. No nos debe nada el Señor porque estemos ahí 6 días de rodillas. No está condicionado, no tiene ninguna obligación contigo.
lo que la obligación que tenía era a través de su Hijo la salvación, eso ya lo tenemos. Eso, más que eso, ya no hay ninguna gratificación más grande que el sacrificio de Jesús. Pero Él en su misericordia se compadece de todo aquel que lo busca en humildad de corazón. Entonces, en esa situación tuya, si en este caso aquí no hay nadie, gloria a Dios. En otras iglesias sí que lo hay. Entonces, este mensaje que lo vean otras iglesias, que le afecta a otras iglesias y que busquen a Dios de corazón hasta que Dios cambie esa situación. Santiago separa la aflicción de la enfermedad, como si la enfermedad no trajera angustia, no trajera desvelos, los separa. ¿Está alguno afligido? Hago oración. Pero cuando habla de la enfermedad, da otras pautas para la solución de la enfermedad. Sobre todo, hubo un tiempo, uno de los males de la iglesia de hoy es que no cree las promesas de Dios. Y Santiago explica muy sencillamente qué debemos hacer en cada situación. Nos falta creer que las promesas de Dios se cumplen en la iglesia, en la vida del creyente. Hubo un tiempo que a mi esposa y a mí, en 8 meses, nos operaron a los dos de cáncer. Ella de cáncer de mama y a mí de cáncer de intestino. Me quitaron 33 centímetros de intestino. No hay nadie en vida que pueda decir que nos oyó quejarnos. No hay nadie en vida que pueda decir que nos quejamos lo más mínimo. No porque somos más espirituales que nadie, sino porque entendimos que todo está en las manos de Dios. Y que quejarte, murmurar, protestar, rebelarte contra Dios no va a cambiar la situación. Entonces es mejor y trae más bendición a tu vida aceptar que la voluntad de Dios es perfecta y algo va a pasar importante en tu vida. Entonces decidimos no quejarnos y recibir de parte de Dios lo que viniera. Vino paz, vino consuelo y con más pena o más gloria lo pasamos y gloria a Dios, aquí estamos. ¿Qué debemos hacer como cristianos si somos visitados por alguna angustia? Orar. ¿Quién practica ese consejo de Santiago? Santiago nos invita a buscar a Dios. Y esa es una buena solución y un buen consejo para tu vida. No lo olvides. Nada más que te lleves eso esta noche a la cama, ya es más que suficiente. Ya es más que suficiente. Lo demás ya es regalo. A veces, como siempre vamos corriendo a todos los sitios en esta triste vida, nunca llegamos a tiempo a ningún sitio, no tenemos tiempo para orar, y si tenemos el tiempo que tenemos, lo queremos para descansar o para nuestras cosas. Pero el tiempo para orar siempre nos falta. Y si no nos falta tiempo para orar, añadimos cosas que hacer para que así no nos falte tiempo. Todos habremos oído alguna vez la buena excusa, no tengo tiempo. Yo digo, le decía a mi esposa, las malas excusas son pecado. Las buenas excusas, aunque también puedan ser pecado, pero son excusables, porque ves el corazón de la persona que se la ha currado. Pero malas excusas es pecado doble. No tengo tiempo. Salomón dice muy claro, hay tiempo para todo debajo del sol. Entonces, decir no tengo tiempo, estás contradiciendo la palabra de Dios. Quizás no sea cosa de tiempo, sino de organizarse, de disciplinarse, de buscar prioridades, que es más importante para tu vida, si el orar, o la televisión, o el orar, el sofá, o el orar, o otras cosas que nos distraen y nos apartan de esas cosas importantes para la vida que pueden cambiar tu bienestar, como es la oración. La excusa del tiempo hay que mejorarla, hay que currársela mejor y buscar otra que satisfaga al oyente. A Dios no le satisface, claro está. Santiago quiere resaltar aquí la importancia de la oración y la necesidad que tiene el cristiano de orar. En cada versículo leído,
habla de la oración. Y hay un versículo que 2 veces habla de oración. Entonces, el tema central de este tema no es el aceite, el vino ni Elías. El tema principal es la necesidad de orar y no desmayar para que cosas en la vida que te afligen puedan cambiar, o otras cosas que no pueden decirse. Santiago nos da un buen consejo, pero los consejos tienen resultado cuando los aplicamos a la vida. Si no lo aplicamos a la vida, poco resultado va a tener. Uno puede sentarse y quejarse de su situación, pero el poder y la misericordia de Dios se va a manifestar en tu vida a través de la oración, confiando que Dios puede cambiar esa situación tuya por difícil que sea, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar esa situación tuya de la noche a la mañana, la que sea, por inverosímil que sea, por situación tan difícil, amarga que sea, Dios tiene el poder, la gloria y la gracia para que esa situación pueda cambiar si en su divina voluntad Él quiere. Esta situación que estás viviendo hoy, que no te angustie más. Busca a Dios en oración y Él va a hacer algo. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia, y los que llevamos aquí tiempo lo hemos visto, que vienen afligidas porque no tienen trabajo, porque no pueden pagar el alquiler, angustiadas por la situación que tienen, porque tienen niños, y de alguna forma Dios les provee trabajo, que hay casos, Dios les provee trabajo, pero de un día para otro. Me acuerdo de un chico que vino angustiado jueves, y ese mismo jueves, al otro día, un hermano le ofreció trabajo y tuvo trabajo. Pero eso es un caso, pero hay más. Normalmente, la experiencia que yo veo, la mayoría de la gente, todos no son, gracias a Dios, hay excepciones. Cuando tienen el trabajo, se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia, y tenemos el ejemplo de los 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron a decir a Jesús, gracias, eres un caballero, gracias por el milagro que has hecho, gracias por la bendición que me has dado? ¿Cuántos volvieron de 10? 1. Pues en lo otro, pata a pata. 3 etapas por las que pasamos en la vida: aflicción, dolor, tristeza. Hay situaciones en la vida que nos superan, que producen dolor, tristeza. Y es curioso por qué Santiago separa la aflicción de las enfermedades físicas. ¿Por qué? ¿Por qué separa si la enfermedad, la enfermedad también produce dolor, tristeza, amargura? ¿Qué no produce una enfermedad grave, por ejemplo, un mal de cabeza? No vas a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren. También se puede hacer. Que vayan o no ya es otro tema. Pero ¿por qué separa las aflicciones de la vida de la enfermedad? Y hay pautas diferentes para cada cosa. Por la sencilla razón que hay golpes en la vida que son peores que la enfermedad, que son peores que un cáncer, que son peores que un accidente de tren. Hay apuñalamientos entre familiares, entre cónyuges. Hay situaciones en la vida que a uno le duele más que cualquier enfermedad. Un amor no correspondido, por ejemplo, ese dolor puede durar años, y si es que se va, y una enfermedad se puede curar. Entonces, hay muchas cosas en la vida que nos producen más dolor que cualquier enfermedad. Entonces, por eso lo separa. Hay demasiadas cosas en la iglesia que nos producen situaciones amargas, y es necesario que la iglesia ore, que la iglesia busque a Dios en esa situación. No vamos a ver el mover de Dios sin oración. No vamos a ver milagros de Dios sin tiempo quebrantados en oración. Alegría es el segundo punto. ¿Cómo debemos reaccionar en tiempos de alegría? ¿Cómo debemos de reaccionar cuando la vida nos sonríe, nos sobra el dinero cuando llega fin de mes, podemos permitirnos caprichos? ¿Cómo debemos reaccionar en esos tiempos felices de bonanza, que la suegra se ha ido de casa? ¿Cómo reaccionamos? Una fiesta ahí, la suegra se ha ido, una fiesta. ¿Cómo reaccionamos? Santiago da una solución. Ramón se ríe, como se nota que tiene suegra,
Mira, Carlos, como la tiene a 10.000 kilómetros, dice, ya se apañará. Ahí a la alegría no se va de casa. Santiago dice cómo reaccionar en esos momentos. Dice, cante alabanza, adora a Dios, adora a Dios. Aunque cantes mal, aunque sea en la ducha, pero no dejes de cantar. No dejes de cantar. Es un momento de alegría, de felicidad. Es un momento de reconocer que todo lo bueno en tu vida viene de Dios. Que todo lo que te trae alegría, felicidad, es por la gracia de Dios. Y a veces el orgullo nos juega malas pasadas y nos hace creer que es por mi mérito, es porque soy buen negociante o porque tengo habilidades. Todo lo bueno proviene de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, todo lo bueno que te pueda traer la vida o todo lo bueno que puedas tener en la vida es por la gracia divina. Entonces, ¿qué mejor momento para dar gracias a Dios? Ayer tarde hacía calor y me metí en la piscina. Y mira, estaba en la piscina, ¿te acuerdas? Y le dije yo, qué bendición de Dios tener esto para refrescarse. Y ella me dijo, eso estaba pensando yo. Entonces, dar gracias a Dios por las cosas buenas, aunque sean pequeñas, dar gracias a Dios. No hace falta tener grandes cosas para reconocer las bendiciones de Dios. En las cosas pequeñitas podemos dar gracias a Dios. Tienes un techo, tienes 2 pares de calzado para cambiarte, que hay mucha gente en el mundo que no tiene un doble calzado para ponerse. Hay niños en el mundo que por la noche tienen que dormir desnudos porque ponen su ropita a lavar y no tienen otra. Para el otro día tenerla limpia, tienen que dormir desnudos. Eso no nos pasa a ninguno que estamos aquí. Entonces, motivo de gratitud y reconocer que Dios es bueno en mi vida a pesar de las situaciones que me toque vivir. Dios es Señor de todo, incluso de tu vida. Y todo lo que tenemos es por su bondad. El orgullo nos puede jugar malas pasadas. Entonces, no dejes que el diablo te maree y te enorgullezcas pensando que el jornal es porque eres buen profesional. Si hay sabiduría en tu vida para algo, es porque Dios te la ha dado. Dios es el dador de todo. Es tan importante orar en tiempos de aflicción como dar gracias en tiempos de bonanza, en tiempos de bendición. Es tan importante orar como dar gracias. Y el tercer punto es falta de salud. La falta de salud en algunos casos, en muchos casos, termina con la muerte. No es el caso de los que estamos aquí, porque si no, no estaríamos alguno aquí, pero tiempo al tiempo que nos llegará. Alguna enfermedad que llega a nuestra vida quizás sea la última, porque a esta parte del sol el ser humano tiene que morir porque eso está establecido por Dios. No es algo que ha inventado el hombre. Dios ha establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio para la vida eterna, en un lugar o en otro, según tus decisiones aquí en la vida. El consejo a este grupo es distinto a los otros dos. ¿Qué nos dice a este grupo? Que están enfermos. Si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Entonces, ¿es bueno ir al médico? Sí, es bueno ir al médico. Pero el primer paso que veo aquí en enfermedades graves a considerar, no, que me duele el pie jugando al fútbol, voy a llamar, no van a ir. Entonces, en situaciones difíciles, uno está en cama, se llama a los ancianos de la iglesia. Y 3 cosas tiene que hacer el anciano cuando va. El anciano es el líder espiritual de la congregación. Según en la denominación que nos congregamos, puede cambiar el nombre, pero es el que pastorea la iglesia. En la línea de los hermanos libres se llaman ancianos. Otras se puede ser ministros, diáconos, obispos. En la línea que nosotros nos manejamos son pastores, pero es la misma función de uno que otro. Y aquí le llama ancianos porque dice que eso viene de la raíz judía de la sinagoga, que los ancianos eran los que ministraban en la iglesia. Y los ancianos no eran los de mayor edad, sino las personas escogidas y más capaces para ministrar lo espiritual. Y dice que
ese anciano en el Nuevo Testamento es una raíz cogida de los judíos que administraban en la sinagoga. Cuando uno está enfermo, dice, uno ora por sí mismo, para que lo sane, pero llega un momento que la salud no mejora y llama a los ancianos. Y los ancianos tenían que hacer 3 cosas. Orar en fe, ungirlo con aceite y hacerlo en el nombre del Señor. Bueno es eso. Una vez los ancianos allí presentes en el lecho del hermano enfermo, tenían que orar, ungirlo con aceite. El aceite vemos en toda la Biblia que tiene distintas funciones. En el Antiguo Testamento se usaba como derramamiento del Espíritu Santo. En algunos casos vemos a David cuando es ungido por Samuel. El aceite servía para las lámparas y el aceite servía como ungüento para curar las heridas. ¿De qué hablaba Miriam el domingo? Del buen samaritano. Este samaritano, los samaritanos y judíos estaban enfrentados desde los tiempos de Nehemías. Y este samaritano ve a una persona herida, dice que vendó sus heridas, las ungió con aceite y vino, lo subió a la cabalgadura, pero lo que hizo fue ungirlas con aceite y vino. El aceite era la medicina de la época para curar heridas y también usaban el vino. Yo digo que lo usaban el vino para curar la herida y también para quitar las penas. Y así el enfermo quedaba al 100% tratado, la herida y el chupi. Digo yo. Ahora, una vez ungido el enfermo de esa forma de haber orado, lo que pudiera pasar después ya no está en las manos del hombre, ya no está en las manos del anciano o del pastor. Eso es solamente decisión de Dios. Nosotros oramos en fe, deseando que Dios haga un milagro, pero siempre el milagro es cosa de Dios. El aceite, dicen algunos, que podría ser algo simbólico, algo que transmitía Dios bendición a través de esa persona. La oración era necesaria, pero el aceite en sí no tenía ningún poder milagroso. Solo Dios puede hacer los milagros. Nunca el mérito era de las personas allí presentes. Cuando una iglesia ora en fe, pasan cosas. La oración es un ingrediente esencial en los propósitos para ver milagros. Para ver milagros, la oración es imprescindible para que pasen cosas importantes. Y el aceite unido a la oración producía algo especial. Y en la Biblia, Santiago dice, ungirlo con aceite. Algo especial tiene. En el año 95, fíjate si hace años ya, que Miriam y yo nos fuimos a Guinea Ecuatorial de misionero. La mayor mortalidad que produce en África la muerte es a través de la malaria o paludismo, un mosquito que te pica y millones de personas. Hoy está más adelantado todo eso y se puede combatir mejor. Pero cuando nosotros estuvimos en el año 95, 4 o 5, más de 5 meses no, a los 4 o 5 meses cogí yo la malaria. Estuve muy enfermito. Venga a tomar medicamentos. Tanto fue que me produjo una hepatitis tóxica. Y el laboratorio, el análisis que me hacían, no se puede tomar más medicamentos porque esto va a peor. Hablamos con la misión que estaba en Madrid y mira, esto hay que buscar una solución, hay que salir, hay que sacarlo de Guinea. El avión salía solo de domingo a domingo, entonces si era lunes había que esperarse al próximo domingo para salir. La cosa estaba bastante difícil. Yo ya veía a San Pedro por allí esperándome. Ahora me río, pero entonces de verdad que no me reía. Me llamaba. Digo, pues espérate, que aún no es la hora, no tengo que dar guerra. En esa situación amarga, ya medio inconsciente, de verdad que lo pasé mal. Yo y Miriam. Y Miriam también lo pasó mal, porque no sabía qué hacer ni qué remedio darme. Un buen día, era ya de tarde-noche. Un misionero americano que teníamos amistad, un misionero americano, llegó allí a casa
con 7, 8, 10, no me acuerdo cuántos, yo estaba, por lo menos 8, no me acuerdo, 8, 10 o 12 personas, pastores, llegaron allí, yo estaba en la cama y dormíamos con una tela mosquitera para que los mosquitos no nos pudieran picar, pero aún así uno se aprovechó de mi calidad de sangre, de mi hermosura, y quitaron la mosquitera esa y se pusieron 7 o 8 pastores ahí a orar, a reprender la enfermedad, me ungieron con aceite, pidieron sanidad a mi vida, profetizaron sanidad, profetizaron que iba a cambiar esa situación. Yo al otro día ya no estaba cantando, bailando, contento, pero empecé a mejorar. Y me hicieron un análisis, la hepatitis había desaparecido completamente, ya no tenía hepatitis, y cogimos el teléfono, Miriam, y le dijo a la misión, se anula el billete, no va a viajar, no, que venga, que se reponga, que descanse, y digo, que no voy, que ya estoy bien. Y unos cuantos días me recuperé, gracias a Dios. Que el aceite, que lo que fuera, la buena cuestión, que Dios obró un milagro y de un día para otro la hepatitis desapareció. Digo lo que pasó, uno puede decir, es exageración o no, pero nosotros vivimos esa experiencia por un grupo de pastores que en fe oraron, dice Santiago aquí, que la oración eficaz del justo puede mucho. No del superjusto, ese no tiene ningún poder, solo Superman tiene poder. Y ahora que ya no están las gallinas, ni eso. Que no están las gallinas, ya no puede entrar a cambiarse y ha perdido el poder, Superman. Los superjustos no tienen ningún poder delante de Dios. Ahora, los justos que buscan a Dios, los justos no son los perfectos, los justos no son los santos. Cuando nos habla de Elías, vamos a ver que también tenía las suyas. Dice que era hombre como tú y como yo. En esta iglesia no, pero en otras iglesias hay muchos chismosos. Quizás Elías era uno de ese grupito. Quizás, porque dice que tenía las mismas pasiones y los mismos defectos que tú y yo. Quizás vio a una mujer hermosa y los ojos se le salían. Tenía los mismos dificultades que nosotros. Digo quizás, yo no hablé con él. Pero cuando dice que tenía las mismas aflicciones que las nuestras, yo me comparo como hombre y el hombre y veo por dónde van los tiros. El aceite era usado bíblicamente. Y hoy en día, aún hay iglesias que lo siguen usando, ungiendo a las personas por sanidad. Y hay iglesias, me acuerdo el pastor Chamorro, una iglesia, no quiero decir dónde ni quién, donde un grupo de pastores continuamente habían caído en pecado sexual. Y él va en representación de su iglesia con otro pastor a ponerlo a pastorear esa iglesia. Dice que lo primero que hicieron cuando fueron allí, Chamorro y ese pastor que iba a ocupar ese lugar en esa iglesia, después de 3 pastores consecutivos que habían caído en pecado sexual. Dice que lo primero que hicieron, a solas, pidieron la llave al hermano que llevaba la iglesia y ellos 2 solos fueron a la iglesia. Dice que puerta por puerta del local, pared por pared, la ungieron con aceite en el nombre del Señor, reprendiendo todo espíritu de adulterio. Hay espíritu de adulterio en este lugar. Vamos a reprender y a batallar todo espíritu de adulterio. Hasta hoy ese chico, ese hombre, ese pastor está allí unos 25 años y se mantiene fiel a su compromiso con Dios. Entonces, el ungir con aceite quizás parezca un símbolo, quizás parezca una tontería, pero Santiago dice que es bueno. Si Santiago lo dice, estaría bien practicarlo. Aunque siempre sin perder de vista que todo está bajo el señorío de Cristo. Pero el aceite unido a la oración puede tener algo especial. El creer de todo corazón que Dios tiene el poder para sanar y en su misericordia hacer lo que Él quiera es bueno para tu vida. Porque para Él no hay nada imposible. Pero a veces, por alguna razón que no entendemos, dice no porque así lo quiere Él.
Saulo de Tarso dice que por 3 veces era un hombre de Dios santo como ningún otro en la Biblia, uno más, pero por 3 veces le dijo, quítame este aguijón que me duele, que me perjudica, que me priva cosas en el ministerio. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces hay aflicciones en la vida que tenemos que cargar con ellas por alguna razón que nos cuesta entender, que cuando estemos en su presencia, Él nos explicará por qué. Él es soberano en todo. El versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo. No hay ningún caso en la Biblia que por la oración una persona haya sido salva. Las otras traducciones mejor dicen que la oración de fe sanará al enfermo, que es muy distinto. Lo que salva es el compromiso de recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Eso es lo que nos salva y hace la diferencia de un cristiano a un no cristiano. El recibirlo como Señor y Salvador, y lo levantará. Se cree que estaba postrado en la cama y pues se lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Algunos dicen que en esa aflicción él se quebrantó delante de Dios, el enfermo, pidió perdón por sus pecados y le fueron perdonados los pecados. Otros dicen, el concepto judío era que las enfermedades eran producto del pecado. Tú estabas enfermo porque habías cometido pecado. Jesús niega que eso fuese así. Y también tenemos el caso de Job. Él está en una enfermedad terrible y no era porque tenía pecado, es porque Dios así lo consideró. Ahora, eso sí, hay pecados que producen enfermedades. Hay enfermedades que son producto del pecado. ¿Quién puede decir alguna? Hay muchas. ¿Cómo? El adulterio, el acto sexual fuera del matrimonio puede traer enfermedades como el SIDA, que produce la muerte. Es producto del pecado. Y así muchas otras enfermedades que son por rebeldía o por desobediencia con Dios. La misericordia de Dios siempre obra al favor de la persona que se humilla delante de Dios. Y Dios es compasivo con esa persona que busca a Dios, que le alaba, que lo bendice en la crisis y en la abundancia. Siempre ponemos como prueba, muchas veces, yo creo que todo el predicador siempre saca la muletilla de Adán y Eva, lo que hicieron Adán y Eva, que desobedecieron, que pecaron, que comieron la manzana. Se nombra mucho Adán y Eva en muchas predicaciones de lo que hicieron. Ahora yo me he preguntado, un Dios de misericordia, un Dios que ama tanto a la humanidad, que dice que retarda su venida porque quiere que todos sean salvos. Si no, ya hubiera venido hace tiempo. Un Dios que nos ama tanto, capaz de entregar a la muerte a su Hijo Jesús. ¿No te has preguntado nunca por qué no los perdonó? No fue tanto el delito que hicieron, comer una manzanita, un fruto. ¿Por qué no los perdonó? La vida sería muy distinta. No habría pecado, no habría muerte, no habría paro, no habría que trabajar. Seríamos tan felices, viviríamos aquí en el país de la maravilla, todo, qué bonito sería si Dios los hubiera perdonado. ¿Por qué no los perdonó? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué no los perdonó un Dios de misericordia? Porque la serpiente iba a seguir ahí y iban a seguir pecando. Pudiera ser. Pero la razón es muy sencilla. Porque no se arrepintieron. Porque no reconocieron que lo que hicieron estaba mal. No, yo soy un santo. La mujer que tú pusiste en mi camino. La mujer, yo no. La serpiente, si tú no hubieras puesto, no reconocieron que desobedecieron. Si ellos hubieran dicho, yo tengo la seguridad, hubieran dicho, sí, hemos metido la pata. Somos unos trastos, el sol nos ha mareado y hemos desobedecido, no está bien lo que hemos hecho, te pedimos perdón de todo corazón, no va a volver a pasar, lo siento, Dios se hubiera quebrantado, Dios los hubiera perdonado, porque Dios es un Dios misericordioso en todo el recorrido de la palabra de Dios.
pero no los perdonó porque encima se enorgullecieron. No, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo qué va. Yo no. Encima presumieron delante de Dios como si yo dijera, sí, tienes razón. Como si lo pudiéramos engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar por la cara que pongas, por muy espiritual que quieras mostrar tu cara. A Dios no lo podemos engañar. Y por esa razón, hoy vivimos en muerte. Porque no se arrepintieron, porque no reconocieron su situación de desobediencia. Y hoy aún el pecado sigue trayendo la muerte. Yo, Santiago dice, confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Puede haber enfermedades en la vida del cristiano por no confesar las ofensas, por no decir me he equivocado, por no decir perdóname hermano. En la iglesia somos cada uno de una familia y hoy en día que se ha mezclado tanto, también podemos decir cada uno de un país. Cada uno tiene una idiosincrasia, cada uno ha nacido en una cultura, una vida muy diferente a la otra, e incluso estando en el mismo país. Entonces, pueden haber roces, pueden haber malos entendidos, pueden haber choques, pueden haber palabras fuera de lugar que ofenden al hermano. Santiago dice, habla con tu hermano, confiesa el dolor que has producido y pide perdón, porque la oración puede traer sanidad. Y yo creo que es bueno este consejo, que como iglesia nos equivocamos todos, incluso yo. Nos equivocamos todos, metemos la pata todos, a veces hablamos más de la cuenta cuando debíamos de callar, pero es de sabios, es honesto y es de bendición el decir me he equivocado. No hagas como Adán y Eva, me he equivocado, perdóname hermano, no estaba en mi sano juicio, lo hice sin pensar, no quería lastimarte, no quería hacerte doler. Eso te honra y eso une. Cuando hay confesión de un hermano a otro porque hemos ofendido, hemos herido, eso nos une como familia, eso nos une como iglesia, y eso trae bendición y testimonio a la gente, que todo problema puede tener solución en Cristo si queremos, si nos esforzamos. La Biblia nos enseña que no hay mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo. Pero en esta situación de problemas personales es bueno este consejo de Santiago. No te vayas a la cama con ese rencor, con ese dolor, con ese pecado. No crecerás y no cambiará tu situación. Ponlo delante de tu hermano. Es un buen consejo. Esa práctica de hablar con el hermano con humildad y con sinceridad debería de practicarlo más la iglesia, porque hay muchos casos de hermanos que han tenido un enfrentamiento, un problema, y a veces más tonto de lo que pensamos, y se va de la iglesia porque ha sido ofendido, y no es capaz de decir, me equivoqué. Me acuerdo de un hermano, así, es de broma, pero va en esa línea, un hermano muy querido que me decía, estoy toda la semana sin hablarme con mi mujer, nos hemos peleado y no me hablo toda la semana con mi mujer. Y le digo, ¿y por qué? Y dice, pues no me acuerdo por qué. Digo que a veces las tonterías que nos ocurren, que son tonterías en muchos casos, pero pueden producir malestar al hermano. Podemos ofender al hermano por alguna tontería que no le ha caído bien, y es bueno saber reconciliarse y no dejar que ningún hermano se vaya o se pierda por orgullo, por no querer decir y reconocer me equivoqué. El poder que tiene la oración, Santiago lo ilustra con el testimonio de Elías. No sé si todos conocéis el testimonio de Elías, ¿no? ¿Todos lo conocéis? O nadie lo conoce o todos lo conocen. No sé qué explicar pues. El ejemplo de un hombre que dice que era Santiago, dice que era como nosotros, no era nada especial, pero dice que le dijo al rey Acab, no lloverá ni habrá rocío en la tierra mientras por mi boca no se ha dicho. Un poquitín subidito arriba, un poquitín orgulloso. No va a caer una gota, no va a haber rocío hasta que mi boca no lo diga. Menos mal que no se quedó mudo, si no, aún estaríamos sin lluvia. La seguridad de la presencia de Dios en su vida, la seguridad que habla en el nombre de Jehová y lo que dice está respaldado por la presencia de Dios. No va a haber ni una gota.
ya puedes buscar adivinos, curanderos, brujerías, hechiceros. No va a haber ni una gota hasta que por mi boca sea dicho. Y Elías y Santiago dice que en 3 años y medio no cayó una gota. Y él se fue a un arroyo a verlas venir. Dice que los cuervos le llevaban pan y carne. Fíjate el control de Dios en la naturaleza. Los cuervos le llevaban pan y carne. El poder de la oración para controlar incluso la lluvia y el rocío. Los cuervos le llevaban pan y carne. Ese arroyo, al cabo del tiempo, se secó. No había regadío como hay ahora. No había nada que se pudiera producir en el campo porque no había agua. Cuando el arroyo se secó, Dios le dijo, vete a Sarepta de Sidón, vete a tal lugar, allí te diré lo que tienes que hacer. Y él se va allí, y antes de llegar había una viuda recogiendo leña, que dice que iba a amasar un poquito de harina que tenía y hacer unas tortas y dejarse morir él y su hijo, porque ya no había nada para comer, era comerse eso y morir. Y Elías dice, no, la harina que tienes, házmela para mí, que yo coma primero. Y no te preocupes, Dios ha dicho que la harina no escaseará y el aceite no menguará. Poder de Dios. Y la viuda hizo como Elías le dijo. Le llevó ya el pan, le llevó el aceite, y el aceite no menguó y la harina nunca faltó. Ahora, lo del hijo sí que no funcionó, porque el hijo sí que murió. El hijo murió. Pero mirad qué palabras de la mujer a Elías. ¿Quieres poner Primera de Reyes 18:24? Elías 18:24. Invocad luego vosotros el No, ese no es. Elías. Ese no es. Perdonadme. Primera de Reyes. Primera de Reyes 17:24, perdón. 17:24. ¿Se puede poner? Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ya está, solamente ese. Entonces la mujer, el hijo había muerto, y Elías le dio aliento de vida y el niño resucitó. Y entonces ella dice, ahora, entonces la mujer dijo, ahora reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué bonito, qué importante y qué testimonio que la gente pudiera decir eso de nosotros. Qué testimonio más impactante que diga, ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios, ahora reconozco que tú eres una mujer de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Ahí tenemos que alcanzar, eso tenemos que llegar. La oración y nuestra vida nos tiene que llevar a que la gente diga, tú eres un hombre de Dios, por lo que vives, por lo que haces. Si creemos que la oración tiene tal poder, el pueblo de Dios debería de orar más en aquellas cosas vitales, importantes para nuestra vida. Hay cosas en la vida que te afligen, debes de orar más. Cada lunes, cada miércoles, cada viernes estamos aquí. ¿Cuántos vienen? Ven y lo sabrás. No hay excusa para no orar. Y el perezoso en la oración nunca verá el mover de Dios. Si tu situación no cambia, pregúntate el tiempo que pasas con Dios. Si tu situación cada vez es más amarga, cada vez es más difícil, pregúntate el tiempo que pasas en oración con Dios. Si fuéramos sinceros, sin que nadie nos viera y cada uno levantara la mano y dijera el tiempo que pasa en oración con Dios, nos daría vergüenza. Por eso, que nadie levante la mano. Entonces, si quieres ver el mover de Dios, si quieres que tu situación cambie, la que sea, no va a cambiar si no pasas más tiempo con Dios. Pruébalo a Dios. La oración tiene más poder de lo que nos podemos imaginar y te invito a que ores sin desmayar para que Dios bendiga tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu situación. Que el Señor te bendiga y hazle caso a Elías.
par de canciones más.